Desde niña siempre he sentido que el amor y el miedo siempre han estado cogidos de la mano. Ese amor profundo que puedes tener por un ser, por la vida, por tu propia vida, por algo que te ilusione, también va acompañado de ese miedo a perder, a no ser suficiente, a exigirte más. Entonces siempre he visto como tener que vencer también esa sombra que es el miedo. Y el caminar a su lado, al caminar al lado de ese miedo, desde el amor infinito, ¿no? Desde ese amor que quieres, también te hace quizás enfrentarte a la vida desde otra perspectiva. Es como permitirte ser, sin tener que obligarte a ser valiente, ¿no? Hola Violet, bienvenida. Buenas, gracias. Buenas, ¿cómo estás? Estoy bien, un poquito nerviosa. Muy bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí Gracias a vosotros por la invitación. para poder hablar con tu voz interna. Mi amiga, ¿no? Que somos inseparables. Siempre. Siempre. Es diferente hablar con tu amiga en privado que hacerlo delante de las cámaras. Yo creo que al principio, los primeros minutos sí, y luego ya es como que te aísla. Creo que muchas veces incluso hablamos en voz alta estando solos. Con esa voz, ¿no? Le damos sonido, le damos forma a lo que llevamos dentro y nos ayuda un poco también a vernos de forma distinta. Sin duda. ¿Qué quieres compartir hoy? Pues quizás dar un poco de luz a la oscuridad, ¿no? A esa parte que a veces parece que tenemos que vencer o iluminar cuando ya de por sí brilla. Es una parte que siempre me ha costado mostrar y que nunca he querido iluminar porque para mí ya estaba iluminada, pero siempre he visto que fuera era como todos hacia la luz, ¿no? Y era algo que me chocaba un poco. Qué importante que las personas entiendan esto, porque se habla de las dos caras, de la luz y la sombra, pero si hablamos de unidad, todo es uno, y como bien dices, hay luz en esa sombra, Sí. y compartir que la hay puede hacer que muchos se permitan vivirla desde ahí. Sí, cierto. De hecho, cuando te permites verte en esa habitación oscura donde quizás ni siquiera haya una puerta o una ventana, si te dejas llevar, cuando hablo con alguien me dicen que si han estado en ese lugar han sentido calma y han sentido el calor, el abrazo y es increíble, ¿no? Porque tendemos a pensar que tiene que ser un sitio frío, que tiene que dar miedo. Y sin embargo, si te permites sentir, sientes ese abrazo, igual que si te abrazara la luz o el calor del sol. Y es maravilloso, ¿no? Entrar a ese lugar del silencio interno, oscuro, y no temer, no tener miedo. Sentir ese calor, ¿no? Ese abrazo. Y hay muchísima gente que lo siente, pero no es capaz de quizás admitirlo porque la creencia, ¿no?, que tenemos es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a decir que en la oscuridad hay calor o luz? Son los juicios. Sí. Sin duda,
tal vez sea contraste. Si estamos en la luz, en el extremo, podemos sentir el sol y tal vez en esa oscuridad, como tú dices, podamos sentir también ese calor en extremos diferentes, en contrastes diferentes. Sí, sí, es esos pequeños matices, ¿no? Que al final cada uno hace únicos, ¿no? Y, y a veces incluso el estar caminando y sentir esa presión de tener que iluminar todas tus partes o tener que entender todas tus sombras, a veces simplemente se trata de caminar y poco a poco ir conociéndolas, como cuando conoces a una persona. No le vas a hacer 30.000 preguntas el primer día. Vas a permitir que esa persona se exprese, vas a permitir esa cercanía, esa mirada que también habla, ese silencio, ¿no? Que dice tanto. Entonces a veces cuando nos enfrentamos a las sombras parece que tenemos que hacer muchísimas cosas. Es como hay que iluminarlo, hay que hacer las paces, hay que sanar y a veces simplemente se trata de verla y escucharla y a veces es el silencio, ¿no? El que te habla. Y eso también es maravilloso, ¿no? Quitarte esa presión de tener que sanar y todo, ¿no? Cada rincón, como si tuvieras que hacer. Y simplemente el observarte, el escucharte, el escuchar tu voz interna, ya solo con eso ya estás sanando. Tal vez, sencillamente, el observarla y el aceptarla, el integrar. Porque cuando tenemos que sanar algo, es porque pensamos que está enfermo, que hay algo negativo en esa parte. El juicio de lo negativo es lo que provoca que las personas luchen constantemente contra esa sombra interna. Entender que vivir sin juicio, que todo está en ti y que tus luces y sombras tienen el mismo peso, el mismo valor, el mismo amor hacia ti. Me parece muy importante dar esa voz para que la gente deje de sufrir. Siempre me gusta decir que detrás de todo sufrimiento está el mayor amor que la persona pueda descubrir. Sí. Yo cuando hemos tenido conversaciones tú y yo largas, desde niña siempre he sentido que el amor y el miedo siempre han estado cogidos de la mano. Ese amor profundo que puedes tener por un ser, por la vida, por tu propia vida, por algo que te ilusione, también va acompañado de ese miedo a perder, a no ser suficiente, a exigirte más. Entonces siempre he visto como tener que vencer también esa sombra que es el miedo. Y el caminar a su lado, al caminar al lado de ese miedo desde el amor infinito, ¿no? Desde ese amor que quieres, también te hace quizás enfrentarte a la vida desde otra perspectiva. Es como permitirte ser, sin tener que obligarte a ser valiente, ¿no? Tú y yo hemos tenido muchas conversaciones de estas, de hasta qué punto amas, por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Los animales que están en la calle, hasta qué punto puedes integrar ese miedo a perderlos, ¿no? A llegar un día y que no estén, o a llegar un día y que se marchen o fallezcan en tus manos. El miedo, ¿no? de volver a amar. Pienso que siempre está muy, muy relacionado, ¿no? Es como ama la vida, ¿no? Y deja un poco el miedo atrás, y creo que se trata también de aceptar, ¿no? Esa parte de que realmente no puedes perder nada porque nada te pertenece, pero sí que puedes sentir que una parte de ti se va o te arrancan en un momento dado, y que también está bien sentirlo así.
Luego ya con el tiempo vas sintiendo que forma todo parte de la vida. Pero eso también es una cosa que me marcó mucho, lo de tener que vencer siempre al miedo, ¿no? Y bueno, juntas hemos averiguado que puedes caminar también de la mano de ese miedo y aprender muchísimo. Y sobre todo, no frenarte. Porque si lo coges de la mano no te frenas, ¿no? Te acompaña. Es cuando quieres anularlo, cuando se hace como un poquito más fuerte en esa resistencia. Es humano sentir miedo y es humano permitirse sentir ese duelo y ese sufrimiento al perder a algo tan precioso como es un alma animal, que nos muestran la incondicionalidad, la entrega, que muestran y somatizan para nosotros tanta belleza. Lo que propones de transitar y vivir ese miedo me recuerda al respeto profundo por la existencia. Sí, es como muros, ¿no? Que nos vamos poniendo y que al final ya te llegas a acostumbrar a que estén ahí y no te planteas el que a lo mejor con un simple empujón se derriban. A veces es más el miedo mental que el miedo biológico. Ese miedo biológico es el que te permite sentir dentro de ti la vida. El miedo mental es aquel que parece que es mucho más que un muro, que es mucho más complejo, que es lo más difícil, lo más tenebroso, cuando, como bien dices, a veces solo una acción hace que lo derribes y te permitas vivir ese abrazo caluroso dentro de la sombra. Sí. Y a veces es como cuando estás en ese camino, en ese punto, el ruido externo, ¿no? El ruido externo que te dice que llegará un momento en que sonreirás o llegará un momento en que dejará de doler, pero en ese justo momento, en ese punto, lo único que escuchas es a tu voz, ¿no? Que ese silencio desgarrador, esas lágrimas a veces que hacen que la piel arda, y sientes ese amor profundo, ¿no? que hay detrás de la devoción, del honor que se le rinde a la vida, ¿no? y la belleza también de poder apreciar esa marcha, ¿no? ese final de vida física. Y creo que a veces el ruido externo es el que también abruma mucho y hacemos nuestro cosas que no son, que ni nos pertenecen ni son, y solo por no parar, ¿no? Quizás parar, meternos en esa habitación oscura y escuchar esa voz interna que está ahí dentro y que te dice, que te hace ver qué sientes realmente. Y acoge. Es diferencia en la comunicación con esa voz interna del ser humano frente al animal. Yo la veo de igual forma si lo observas desde el sentir. Si tú eres sincero contigo mismo y te enfrentas pues a enfrentarte o observarte y ver qué se mueve en ese momento, ¿no? en ti, puedes ver que al final esa voz que para mí es la voz del alma, no es esa voz que va alineada con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo, ¿no? Es esa voz que te dice hacia dónde puedes ir, y si la observas, pues también te puede decir un poco qué es lo que no quieres oír, ¿no? Qué es lo que no
lo que no te hace bien o lo que no te interesa. Creo que en el animal también ocurre lo mismo. Ellos esa voz es más, podría decirse que parece que es más de supervivencia. Pero mientras más tiempo paso con ellos, más ves que también hay miedos. Lo único que no meten esos prejuicios, no meten ese juicio, ¿no? Se permiten simplemente ser, ¿no? Nosotros a lo mejor vemos a un animal agresivo, incluso podemos etiquetarlo de qué malo es, ¿no? Qué animal más malo. Y ya le estamos juzgando. Y sin embargo, entre ellos es simplemente, pues, quizás el animal más fuerte, quizás un alfa, quizás el más territorial, quizás haya tenido también un trauma y por eso se defiende antes de ser atacado de lo que él cree que se ha atacado. Entonces creo que sí, que las voces son muy similares porque creo que esa voz viene del alma. Tal como el juicio. Tal como lo dices, es muy parecida a la voz del ser humano, porque cuando un ser humano grita o discute o muestra su rabia, también puede ser considerado, dependiendo de los juicios externos, como algo negativo. Cuando se juzgan las emociones, las expresiones del alma, pasa esto, y tal como lo narras, es idéntico en el animal o en el ser humano. Sí, yo lo veo muy, muy parecidos, ¿no? Desde la observación, ¿no? Desde el centro. Desde fuera emitimos nosotros juicio y ellos no. Entonces sí, es muy, muy parecida. A mí, como voz interna dentro de los seres, me gusta sentirme dentro del animal, porque ahí puedo experimentar el no juicio. Si los observamos e intentamos como imitarlos, ¿no? Es el momento que te permites no emitir un juicio a ti mismo. Creo que llegas a un punto, ¿no? Como un centro en el que sientes una calma inmensa y quizás a lo mejor a tu alrededor haya una tormenta horrible, pero tú sigues sintiendo esa calma, ¿no? El mirarte y aceptarte, sin tener que entender cada parte, ni analizarla, ni ese momento también de observarlos a ella, ¿no? O a la naturaleza, o algo que te apasione. La música, arte, cocinar, lo que sea. O sea, cualquier cosa que te haga vibrar dentro, si la observas y te permites verte un poco, ¿no? En ese reflejo, creo que consigues esa calma, ¿no? Esa paz mental, esa paz, esa felicidad, ¿no? Que muchas veces lo mezclamos todo, lo metemos ahí en el bombo, que al final no deja de ser eso, el estar tranquilo y sentirte, sentir que todo está alineado. A veces la felicidad parece que solo venga a través de la iluminación, de la luz. Tal como lo describes, se entiende que es la integración de ambas partes. Sí, yo recuerdo una parte de mí que hubo bastante conflicto. Perdí a un ser querido que amaba con locura y recuerdo esa parte, ¿no? de honrar esa vida y ese punto de, a pesar de que en ese momento sentía que todo se derrumbaba, esa calma. O sea, explicarlo era tan difícil, porque claro, desde fuera es como estás rota, ¿no? Pero desde dentro hay tormenta, pero estoy en calma. Y a veces
intentamos explicar siempre nuestro estado de ánimo, o incluso a nosotros mismos, ¿no? Nos intentamos explicar en qué punto estamos, y pienso que a veces cuando encuentras ese hilo conductor, ¿no? Esa manera de sentir esas palabras, esas frases que quieres construir, te llevan a un punto en el que quizás el silencio se haga el dueño, ¿no? de todo, y quizás en ese punto te sientas libre. En ese momento yo creo que fue una de las veces que más libre, bueno, tanto tú como yo, ¿no? Creo que ha sido un momento en el que más libre nos hemos sentido, porque el silencio hablaba y era calma, y fuera llovía y había relámpagos y podíamos estar llorando, pero dentro era calma. Y eso también es precioso, ¿no? Te permite sentir como persona ese dolor y honrarlo, ¿no? Esa calma interna de decir, no tengo que exigirme nada, pues está bien, ¿no? Dejas un poco de lado el sufrimiento y abrazas ese dolor. Y eso también te ayuda si te metes en ese cuarto oscuro, ¿no? Y te permites escuchar esa voz interna. Y escucharla sin palabras, vibrando en ella. Porque cuando la voz interna puede estar en silencio, es porque se ha entendido. No es necesario hablar, solo sentir ese instante, ese momento, esa emoción profunda que te conecta a quien eres y que te lleva a un desapego total y absoluto de la otra realidad y de lo externo. Es la profundidad del sentir, lo que describes. Y has hablado y diferenciado el sufrimiento del dolor, y creo que esto es muy importante compartirlo. Sí, el camino del... No, lo que siempre se dice, ¿no? El camino del sufrimiento es optativo, es una elección. Pero es que a veces es como que no tienes otra alternativa, porque simplemente es lo que has ido conociendo. Entonces muchas veces me preguntan cómo puedo llegar a ese punto interno, ¿no? Cómo puedo llegar a entender esto que me pasó, este conflicto que he tenido. Y siempre les digo lo mismo, ¿no? Permítete estar en silencio, entrar en esa sala oscura, y deja que el silencio hable. Escucha tu voz, porque a veces es como dices, ¿no? Hablas en el silencio y haces sentir, o sea, ¿por qué tenemos que etiquetar? Yo hay cosas que siento que no sé cómo nombrarlas. No hay palabras, ¿no? No hay definición todavía. Entonces, cuando me preguntan eso, siempre les digo lo mismo, es un camino que te acompaña toda tu vida. Ese sufrimiento lo puedes dejar a un lado, y sabiendo y conociéndote, escuchándote, y simplemente elegir eso, el abrazar ese dolor que te traspase, ¿no? No aferrarte a lo que pudo ser o a lo que no pudo ser. Que aparecerá porque tenemos mente, pero sí que... Eso también lo he visto mucho en los animales, ¿no? Cuando ves a un animal que está enfermo o que se está despidiendo, es pobrecito, qué pena, estará sufriendo, y totalmente lejos de eso, ¿no? Cuando llevas una enfermedad, a veces no está en el dolor físico, sino en transitar, que te está enseñando ese dolor. Y nosotros lo vemos siempre como el sufrimiento. Todo lo llevamos al sufrimiento, al qué pena, ¿no? Estará sufriendo, vamos a intentar aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y creo que no es necesario casi en el 99% de las veces. Creo que es una elección también propia, ¿no? De
déjame con mi dolor, quiero abrazarlo, quiero aprender de él, quiero que me traspase, no el qué pena que estará sufriendo, ¿no? Y vamos a hacer algo. No, simplemente con estar, no hace falta hacer. Tendemos a hacer muchas cosas y a veces solamente hay que estar. Tal vez esa acción constante y el querer vivirlo desde el sufrimiento sea una manera que el ser humano encuentra para no entregarse al aprendizaje del dolor. Sí. Yo, por ejemplo, hubo una etapa que me aferré al dolor, a lo que yo pensaba que era el dolor, y realmente estaba en el sufrimiento, ¿no? Porque hay un punto en el duelo cuando quizás está entre dos aguas, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, como un duelo anticipado, ¿no? Cuando estás con un animal, por ejemplo, que se ha extraviado, que se ha perdido, que se ha marchado, que no sabes si está bien, si está vivo, si está muerto, ¿no? Esa incertidumbre, cuando te llega, por ejemplo, y sabes que ha fallecido o has estado en ese proceso de que se haya despedido, llega un punto en el que si sueltas ese sufrimiento, si dejas de llorar, ¿no? De estar ahí en ese pozo, piensas que ya no te va a quedar nada. Ese punto en el que tu cabeza te dice, que ni siquiera te lo dice tu cabeza, es un sentir. Es un sentir que te aferras a ese sufrimiento, a esas lágrimas, a esa angustia. Porque piensas que si pierdes eso, ya no vas a tener nada. No puedes ver más allá. Y el poder dejar a un lado, ¿no? Ese sufrimiento, ese de solo me va a quedar, si me quitas esto, ¿no? Si vienes tú y me apoyas, o si vienes tú y me escuchas y te llevas mi dolor, ¿no? Te llevas mis lágrimas, te llevas y me haces sentir bien, ¿qué me queda? Ese miedo, ¿no? De qué me queda si te llevas esto, porque es lo único que veo que me vincula a ese ser que se ha marchado, ¿no? A esa parte de mí que acabo de perder. Y el poder también permitirte en ese punto escuchar esa voz interna, porque está ahí, pues siempre está. En ese silencio, entonces ahí es cuando descubres ese amor, ¿no? Ese amor tan profundo, y empiezas a aceptar ese dolor, ¿no? Esa parte del duelo teórico, ¿no? De las partes que puedes pasar y toda esa teoría que cuando estás en ese punto, pues igual solo es ruido. Entonces en ese momento sí que puedes ver ese amor, y quizás ahí también te puedas ver el amor hacia ti. A veces lo que sentimos en un duelo es un reflejo más de lo que llevas dentro que de lo que hay fuera, de lo que estás viviendo fuera. ¿Crees que es solo a veces? Bueno, siempre. Siempre decimos a veces, ¿no? Siempre. Sí, siempre. Al final es ayudo, ¿no? Porque pienso que necesitas ayuda. Y en realidad a lo mejor soy yo la que está pidiendo ayuda y no sé cómo, ¿no? Entonces a veces, siempre digo a veces, pero es siempre, ¿no? Siempre. Tal vez el animal que se va o el alma que se va deja ese vacío porque en él se proyectaba ese pedacito interno que estoy buscando. Sí. ¿Para ti hay algún tiempo que determina el duelo? Yo pienso que lo siento así porque lo vivo así. Ni hay un tiempo en el que comienza, no hay un día que digas ahora, porque si enferma en ese momento ya entras
de forma consciente o inconsciente en esa parte del duelo. ¿Cuánto dura? Para mí dura toda la vida. Yo siempre echaré de menos a los seres que no están, con lo cual decir que mi duelo ha pasado después de 1 año o después de 2, para mí no tiene sentido. Para mí es aprender a vivir sin esa presencia física, ¿no? de ese ser, aprender a integrar ese amor, a aprender a amar desde otro lugar, ¿no? Que no sea físico. El echar de menos, a lo mejor han pasado 15 años y echo de menos abrazar a ese ser que se ha marchado. Ya han pasado 15 años, pero es que echo de menos, ¿no? El tacto. Entonces creo que no hay ningún día. Siempre vives con esa ausencia y la conviertes en amor. Caminas acompañada desde otro lugar con ese ser, ¿no? Lo sientes en ti, lo honras. Al final, todo lo compartido, todo lo vivido forma parte de ti. Igual que nosotros, ¿no? Yo pienso que las personas con las que estoy o con los animales con los que estoy se llevan una parte también de mí, ¿no? Creo que compartimos y intercambiamos muchísimo. Entonces, al final, para mí el duelo no tiene un final. Creo que es una manera de caminar y de forjarte tú también, porque vas cambiando. La vida es movimiento, tú eres movimiento y va cambiando. ¿Y cuál sería la diferencia entre el duelo y el recuerdo? Como voz interna, muchas veces me siento en nostalgia. Siento al ser expresarse a través de esos recuerdos. ¿Hay diferencia? Yo creo que la diferencia está en que como tenemos la necesidad de ponerle siempre una etiqueta, un principio y un final, ¿no? Empiezo aquí mi dolor y termina aquí. Aquí empiezo a integrar y aquí. Entonces, mentalmente creo que nos hace como demasiado ruido, demasiadas capas. Diferencia quizás por etiquetar algo desde la mente es cuando cuando ya comienzas a sentir el día a día de una manera como más estable, como menos montaña rusa, ¿no? Puedes tener un momento de bajón, un momento en el que se te salten las lágrimas, incluso que estés sonriendo, riendo y llorando, ¿no? Que eso es maravilloso. Cuando estoy con alguien y comenzamos a llorar y a reír a la vez, porque recuerdas y ese recuerdo duele o extrañas, ¿no? Entonces esas lágrimas y esa sonrisa es increíble, es maravillosa. Quizás por identificarlo un poco desde la mente, pienso que la diferencia sería cuando estás un poco más en calma. Desde mi experiencia o desde mi sentir o cómo yo lo vivo, no hay diferencia. Un recuerdo puede ser lleno de amor y hacerte llorar, pero es que el llorar, el echar de menos es la traducción, ¿no? Es lo que hemos vivido, ¿no? Las lágrimas no son solo de tristeza, simplemente es una expresión de emoción. Sí. Sí. Tal como lo describes, el duelo se funde en el recuerdo cuando entendemos que el dolor forma parte del amor y se separa del miedo, cuando todo se vuelve uno. Sí. Cuando consigues ese puntito, ¿no? De sentir como todo en línea, ¿no? Como esa integración que dices. Sí, exactamente eso. Para ti, ¿ha sido diferente el duelo por tus humanos o por tus animales? Sí, muchísimo. Incluso dentro de los animales, que es los que más he perdido, han sido distintos. Cada uno de ellos es distinto. Uno te puede
te puede partir en dos, ¿no? Como digo yo, o te puede hacer añicos y verte como como un espejo roto, ¿no? Y pensar que jamás podrás volver a unir esos trozos y que jamás podrás ver tu reflejo de nuevo sin grietas. Yo lo he vivido distinto porque el vínculo ha sido distinto. Y cuando hablo con los responsables con los que trabajo también me dicen lo mismo. A veces decir que he llorado más o que me duele más el haber perdido a mi compañero de vida animal que, no sé, que a un abuelo o que incluso a un padre o una madre o tal, es como que estás diciendo estás loca, ¿no? Es como eso es imposible, ¿no? Es imposible que puedas sentir más dolor por un animal que por un humano. Entonces yo ahí es como ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide el dolor? Por las lágrimas que echas, por los días que lo echas de menos. Sí puedes echar de menos a un animal mucho más que a un humano, pero es que el vínculo que tienes con él a lo mejor es 24/7. Y con la otra persona cada uno lleva su vida, cada uno tiene su manera de vivirla. La echas de menos, la quieres, la honras, pero no sientes que una parte de ti ha sido desgarrada, ¿no? No lo sientes. Y con un animal quizás sí, o bueno, yo digo que sí, lo digo firmemente, sí, porque cuando llegas a casa y no está, el cómo te hacía sentir no lo vas a recuperar nunca. El cómo te hacía sentir cuando tú lo mirabas. Y esa parte es la desgarradora. Yo creo que esa parte es la que te hace decir, ¿se puede echar de menos a un animal más que a un humano? Sí, depende del vínculo. Depende del vínculo, sí. Pero son amores distintos, son lágrimas distintas y es un dolor diferente. ¿Cómo medir el amor? Sí. ¿Cómo medir el amor? Sí, lo de comparar, ¿no? A mí cuando me dicen ¿cómo te puede doler tanto la pérdida de un animal si solo es un animal, ¿no? O cuando me llega algún responsable y me dice, me pasa esto, ¿no? Me dicen cómo me puede doler más. Y es que cómo se puede medir. Simplemente sientes ese amor que ya no está, que lo tienes, que sí está, pero en ese momento solo ves la pérdida. Poco a poco vas viendo todo lo maravilloso, ¿no? Que habéis compartido, todo ese amor que aún queda, esa transformación. Tal vez pueda estar relacionado con la incondicionalidad del amor que se recibe del animal. Sí, el no sentirte juzgado, ¿no? Creo que delante de un animal te permites ser. Creo que delante de un animal no te pones máscaras. Creo que es como cuando llegas a casa y te quitas la ropa, los zapatos, dejas el bolso y te pones cómoda. Creo que delante de un animal haces eso. Creo que delante de un animal es como que sueltas todo. Y entonces dejas que te vea. Y a veces en ese dejar que te vea consigues verte tú. Consigues ver partes de ti que a lo mejor no sabías que estaban ahí o que no eras tan consciente o que no querías mirar, ¿no? Que era como un poco, bueno, paso por aquí de puntillas. Un animal, al no juzgarte, sí, pero sigo pensando que el amor y el dolor es diferente por cada uno. Yo he perdido a mi chico y a mi chica en menos de un año y
sentí cosas muy distintas por los dos. Era algo o sea, vivir los duelos de forma distinta. El dolor fue distinto, las lágrimas fueron diferentes, mi sentir fue distinto, mi voz interna me decía cosas diferentes con cada uno de ellos. Cada uno de ellos representaba una parte de ti que se muestra como un fractal. Por eso la voz, al acompañarte, tiene que ser diferente. No se pueden comparar ni amores ni dolores porque son experiencias a ser vividas en sí mismas. Es diferente, por un lado, el no juicio recibido de ellos y el ser humano se permite ser delante del animal y el animal lo acepta, lo ama tal como es. Tal vez lo que se va, cuando se va esa parte de ti, es esa aceptación también. Sí. Sí, es un poco... Es esa parte, ¿no? Que como dices, de aceptación de... me hace sentir lo que debería ser, ¿no? Libre. Creo que la palabra que escogería sería la de libre, la de libertad, ¿no? Delante de él no tienes que fingir, él no te pide nada, él no te exige nada y es como... Es que ellos te enseñan a estar, a ser, ¿no? El simple hecho de sentarte en el suelo y mirarlo y ver cómo se tumba y acariciarlo, o sea, no, lo que es hacer, no estás haciendo nada. Simplemente estás ahí sentada, mirándolo, acariciándolo. Y ahí en ese momento te permites ser, existir, sentir ese momento, ese presente. Y si eso lo llevásemos a nuestro día a día, al menos en diferentes partes del día, ¿no? El sentir en algún momento parar y respira. Para 3 minutos, ¿no? Ponte una alarma en el móvil que te haga parar y respira y sé consciente de que estás respirando. Entre todas las cosas que tienes que hacer hoy, añade que algo para ti, ¿no? No sé, píntate las uñas, arréglate el pelo, cualquier cosa, ¿no? Para y siéntete. Y con un animal eso es que no existe. O sea, nosotros tenemos que, ¿no? Así en plan, ponernos alarmas en el móvil para poder ser, para parar y poder sentir, incluso en mi propia respiración, ¿no? Que la hago de forma tan continua, tan automática que está ahí y ni le presto atención. Y si me falta, muero. Y no, es tan importante y ni siquiera nos paramos a observarla, ¿no? A qué siento cuando respiro. Y con un animal, pues creo que te enseña esa calma. El sentarte, no hacer nada, estar jugando, estar presente en lo que estás haciendo. Eso es una lección para mí bestial. El ir al parque, estar paseando con él. No estar paseando y pendiente al móvil o mirando o pensando en otras cosas. No, estás paseando y estás disfrutando de ese paseo, de ese parque, de jugar con él. Y te mantienes en ese presente, te mantienes tan en equilibrio que llegas a casa con una paz, con una calma. Entonces, Es constantemente permitirse ser. Y a mí me encantaría, como voz interna, expresar la necesidad de la incondicionalidad en la entrega. Porque esa relación con el ser humano es la diferencia con el animal que más siento dentro de las expresiones. El ser humano no se expresa con su igual de la misma manera que se puede expresar frente a un animal. sí. Am,
Yo, por ejemplo, cuando si me pongo así un poco a observar cuántas veces hemos estado, los que compartimos nuestra vida, ¿no?, con animales, totalmente presentes, cuando estás sin hacer nada o jugando o algo y simplemente estás mirándolo, incluso te ríes, ¿no? Mira lo que hace, mira tal, no sé, y compartes ese momento. Y cuántas veces hemos estado con una persona a la que hay un vínculo, la queremos y estamos tomando un café media hora y estamos pensando en otra cosa, cogemos el teléfono, contestamos un mensaje, tenemos a una persona delante y ni la vemos ni dejamos que nos vea. Estamos sin estar. Y creo que un animal te enseña a estar. Él te ve y tú lo ves. Y aunque lo hagas de manera inconsciente, hay algo como que se recoloca dentro de ti. Y poder llevar voy a decir ese mundo, ¿no?, a tu día a día, con las relaciones con las personas, habría tantísimo cambio, ¿no? Yo lo comparo como con una sonrisa. Vas por la calle y alguien te sonríe y dices, wow, ¿no? Te cambia la cara. El estar presente con alguien y estar de manera consciente, escuchando, y que te escuchen, el ver y poder ver, ¿no? Que te vean. Creo que si observáramos más a los animales, aunque no los tengamos, ¿no?, observarlos y la naturaleza en sí, es tan fácil, ellos lo ponen tan fácil y nosotros lo complicamos todo tanto. Siempre es consciencia. Ser consciente de quién eres y de aceptar esa parte de ti y llevarla al mundo y mostrarte como ellos se muestran y permitirse relacionarse desde esa vulnerabilidad y desde la aceptación total del ser que está enfrente. Es un gran aprendizaje el que tiene la humanidad a través del mundo animal. Es una muestra real de esa entrega incondicional que también se encuentra dentro de ti. El poder aceptarla y el mostrarla constantemente. Vivir sin máscaras, sin ruidos, sin filtros. Simplemente siendo, expresando lo que piensas en cada momento, sin juzgarte por lo que piensas, ni juzgar al otro por lo que piensa o siente. Es lo que describes de ellos. Y es maravilloso como lo expresas, porque yo hablo de compartir un tiempo con el animal y estar presente y luego llevarlo al tú a tú con otra persona, pero ¿qué hay cuando te miras a ti mismo, ¿no? También esa presencia contigo misma existe. La pones en práctica, ¿no? Ellos también te enseñan, ¿no?, eso, primero lo hago conmigo, primero me veo yo para que el que tenga enfrente me pueda ver y para que yo pueda verlo, ¿no? Es como el brillar, ¿no? Saca tu luz, brilla, todo esto que siempre buscamos, ¿no? Nuestra esencia, sacarla. Y a veces me han venido y me han dicho, pues eso, ¿no? Saca tu luz, brilla, tal, que te vean, ¿no? Muéstrate al mundo. Y yo decía, como no sé, es más la parte de voy a brillar, ¿no?, para poder ver el mundo. Voy a brillar para poder ver mi camino, para poder ver lo que tengo enfrente. Y mira, si con eso te ven y con eso despiertas que el otro se ve a sí mismo, súper bien. Pero primero voy a brillar para mí, para ver mi camino, para poder ver el mundo. Y los animales también te enseñan esa parte de verte y aceptarte. Ellos no lidian con sus sombras y su luz. Ellos simplemente se ven. Y nosotros siempre dividimos todo, ¿no? Que está bien porque somos duales, pero aceptar esas partes y amarlas, ¿no? Como hemos dicho antes, amarlas por igual, te lleva a esa calma también. A esa calma, a
a ese encuentro, ¿no? Con tu luz, con la búsqueda de esa luz, ¿no? Que tanto oímos hablar, ¿no? Que ya a veces incluso parece hasta un ruido más. Cuando hay que buscar fuera lo que tienes dentro, siempre es ruido. Al final, la voz interna se equilibra en el silencio, en la coherencia interna. Y cuando necesitamos hablar constantemente de la luz, nos perdemos en términos y significados que nos pueden también desconectar de esa búsqueda que decimos estar. Sí, ese camino, ¿no? Hacia el interior, todo está dentro y solo hay que mirarse. Lo que también es muy complicado, ¿no? El mantenerte en silencio y escuchar tu voz es a veces da muchísimo miedo, ¿no? Que el pararte y escuchar qué va a decir. Y es una parte esencial, ¿no? Ese silencio, ir poco a poco, poquito a poquito, metiéndose en ese silencio porque claro, te puede hacer sentir un poquito incómodo, ¿no? Aparte de escuchar según qué, te puede hacer un poquito el huir, ¿no? Y a veces nos sentimos como tan perdidos que buscamos, todo el tiempo buscamos. Bueno, me siento perdida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo encuentro mi luz? ¿Cómo encuentro tal? ¿Cómo hago el camino hacia adentro? ¿Cómo? Y está súper bien apoyarse en otras personas, en adquirir herramientas. Para mí a mí me cambió la vida. El buscar esa ayuda en otras personas, ese apoyo para poder hacer ese viaje hacia mi interior. Pero hay un punto en el que tienes que ser consciente que habrá un momento en el que te tengas que meter en esa habitación a solas y escuchar el silencio, escuchar esa voz interna que te va a hacer sentir desde ese silencio. O que te va a decir algo, una frase, una palabra, que te va a descolocar por completo y que va a ser eso lo que haga el decir un camino más, ¿no? Un pasito más en ese camino. La palabra que como voz interna siempre siento que el ser humano teme más es ámate. Sí. Ámate plenamente, con luces, con sombras. Acepta todo en ti. Sí. Luego dicen, no es fácil. No, no lo es. Pero es bonito. Es curioso que se sufra tanto buscando el amor, cuando la solución está en amarse. Sí, pero cuando llega un punto en el que, pongamos, que te miras al espejo y hay partes de ti que no aceptas, que no te gustan, que incluso te dan miedo, ¿no? Y te provocan rechazo. Volvemos al punto de partida, ¿no? ¿Cómo vas a dar, cómo vas a amar hacia afuera si no te amas a ti? Es difícil, ¿no? Y a veces amamos casi de una manera obsesiva por llenar ese vacío, ese amor que nos falta de nosotros mismos, esas carencias, ¿no? Que las proyectamos fuera, pero que realmente son carencias que a ti te faltan porque no te abrazas, no eres capaz de aceptar. Y lo digo desde el punto de hoy me miro en el espejo y no me gusta lo que veo, o hoy me miro en el espejo y hijo, no me gusta esto, quería cambiarlo, ¿no? O sea, no cada día que me miro al espejo acepto lo que veo, pero sí que intento mirarme al espejo y decir, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y lo que ves es lo que hay, y
lo que eres y está bien, ¿no? Ver el camino recorrido y decir, ¡jo! ¡Qué bonito! Pues hay días de todo, no es simplemente el hoy me acepto, me amo y todos los días de mi vida van a ser así. Habrá momentos en los que te mires y no, o porque haya surgido algo nuevo, porque haya despertado algo en ti diferente. Y eso es lo bonito, ¿no? El poder, cada día, ¿no? Ponemos en marcha ese motor y al final es lo que dices, el amor hacia ti, el amor hacia ti hace que radie fuera. Sí, es aprender a amarte como ellos te aman. Sí. Así es. O sea, a tu compañero no le va a importar si has engordado 2 kilos más o 5 el día de nada, ¿no? En las navidades es como te ven y ya está, te ven aquí y ahora. Y lo único que quieren es eso, es estar bien, que estés bien, que te cuides, que tanto tu cuerpo, tu mente, ¿no? Tu alma, y para que puedas estar con ellos más tiempo. Ellos siempre piden el estar. Así es amarte a través de sus ojos. Sí. Gracias, Violet. Siempre me encanta hablar contigo, profundizar y sentir en ti esa incondicionalidad que puedes llevar al mundo, a tu mundo. Sí, gracias por ser tan nítida, ¿no? Y a veces por gritar cuando hay demasiado ruido para hacerte oír. Gracias. Gracias.